amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nueva Mujer este viernes que llovió toda la noche y aquí estamos adaptándonos aquí a este nuevo set y este nuevo lugar que tenemos por hoy nada más, por una situación especial. Y bueno, pues justo es indicador de mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy, que tengo como invitada a Luisa Ramírez Mancera, que me hizo el favor de venir. ¿Cómo estás, Luisa? Bien, muy bien, Gaby. Gracias, muy contenta de estar aquí. Y yo feliz de tenerte y pues de empezando a platicar que llegamos y no hay una situación en la que tuvimos que movernos del set y justo le digo a Luisa, bueno, pues creo que la felicidad es del que se adapta y es adaptarte a lo que venga a fluir, ¿no? Fluir con lo que es, ¿no? Con lo que ya está. Con lo que ya está. Y justo el tema de hoy al que me hace favor Luisa de estar aquí con nosotros y que nos viene a platicar porque es mucho a lo que ella se dedica, es el poder de las creencias, lo poderosas que son las creencias en nuestra vida y lo increíble que es ir a echarte un clavado a ver de dónde vienen tus creencias. Luisa, cuéntanos un poquito cómo llegaste al camino donde estás, cuéntanos un poco qué es lo que haces y irnos entrando a este tema de las creencias. Claro que sí, Gaby. Bueno, yo estoy ya ahorita en lo que estoy porque desde hace muchos años, yo soy de la Ciudad de México, me fui a vivir a León, Guanajuato hace 21 años y aunque soy administradora de profesión, allá me metí a estudiar una maestría de desarrollo humano y ya sabes que entras como a este tema y ya no hay vuelta atrás. Ya no te vas, ya, es adictivo. Te atrapa, sí, te atrapa y es maravilloso porque al final es la forma en la que podemos en verdad empezar a hacer conciencia de quiénes somos y para qué estamos aquí y hacia dónde vamos y de poder atraer a nuestra vida pues aquello que queremos. Entonces, después de la maestría me metí a estudiar un montón de cosas, ¿no? Que tenían que ver con estos temas y hace algunos años inicié o me acerqué a Louisa Hay, a la escuela de Louisa Hay, sí. Louise L. Hay, que es una señora norteamericana maravillosa que tiene toda una escuela en desarrollo humano y ella trabaja muchísimo con las creencias, Gaby. Y además, perdón que te interrumpa, lo hace, o sea, ahora que estamos, yo que estoy en coaching, que soy terapeuta, que he hablado con mucha gente, ya está en este momento como muy conocido, pero en el momento que Louisa Hay empezó, hace ¿cuántos años empezó con esto? Muchísimos sí. años. Yo recuerdo a mi mamá tener ese libro en su cabecera y eso lo hace como muy interesante. ¿Cómo empezó? Fue como una pionera, ¿no? Una pionera totalmente, y yo creo que, y sí es cierto que ahorita hay un boom, porque al final pues se ha comprobado que es real, que claro, es cierto, ¿no? Si a tanta gente le ayuda. Pero yo creo que sí se tardó, como normalmente sucede con la gente que va muy vanguardista en estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, a mí me encanta cuando descubro esto de las creencias que al principio ni siquiera entendía bien qué era, porque es lo que me da como la clave para de verdad poder hacer transformaciones. Como estábamos platicando hace rato, oyes cosas o vas a terapia o vas a cursos y todo te checa y dices, sí me late, sí resuena conmigo. Sí. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo le hago? Te quedas como en toda la teoría y dices, ¿y cómo lo pongo en práctica? Y a través de este estudio de las creencias y de los recursos o herramientas que Luisa propone, yo he encontrado una forma muy práctica, eficiente y real para hacer transformaciones en mi vida, ¿no? Y bueno, me dedico a dar talleres desde hace mucho, ahora obviamente con toda la teoría de ella incluida, y bueno, yo lo veo en la gente que participa en mis talleres, ¿no? Como de verdad les empieza a hacer sentido si trabajamos con ello, ¿no? Claro, que es como ir a la nutrióloga, pues exacto. Claro que tiene una forma de que adelgaces o que estés más sano, pero lo tienes que hacer. Hacerlo. Y tienes que cerrar la boca y tienes que hacer ejercicio, pues tienes que ser constante y tiene que haber un compromiso y toda una intención. Y sin embargo, todo esto puede ser muy gozoso, porque como que una de nuestras creencias es qué difícil, ¿no? Qué difícil es. Entonces ya desde ahí, pues si crees que es difícil, es difícil. Y mucho de lo que hablábamos era, vamos a ir viendo, porque las creencias tienen un principio, o sea, hay un momento en el que tú haces una creencia, ya sea heredada cuando vas creciendo, o ya sea que te lo dicen, o ya sea que una vez que te pasó algo piensas que siempre va a ser así. ¿Cómo vamos formando este archivo? Es como un archivito en el que vas guardando lo que ya creo esto y se acabó. Sí. ¿Cómo lo vamos formando? Fíjate, Gaby, que esto sucede principalmente en los 5 primeros años de vida de los seres humanos.
Y como tú lo acabas de decir, tiene que ver o con experiencias que estás viviendo y que tú interpretas que así son, o porque te están diciendo cosas. Nacemos, como yo digo, que somos bebés, y todos somos ese bebé a lo largo de nuestra vida en estado de gracia. Y conforme empiezas a crecer, la cultura te empieza a bombardear con información. Mucha de esa información es maravillosa, útil y nos sirve para muchísimas cosas, pero mucha de esa información también es una información equivocada. Claro. Que nos limita en muchísimas o cosas. unilateral, ¿no? O sea, vista desde una persona que tuvo una historia Exacto. que no es la tuya. Exactamente. Entonces, bueno, y en algún momento, de una manera pues, muy inconsciente, las albergamos, ¿no? Acá, en el cerebro, y empezamos a funcionar de acuerdo a eso, pero no lo tenemos en una parte consciente. Y a lo largo de nuestra vida, esa creencia se refleja y se refleja y se refleja y se repite hasta el cansancio. Y queremos cambiar como lo que es la experiencia. Si es algo que no nos gusta, una actitud, un patrón de conducta negativo, y a lo mejor tenemos toda la buena intención y toda la voluntad de transformarlo, pero lo que queremos cambiar es como la experiencia, el resultado. Si no nos vamos atrás, este resultado lo podremos cambiar momentáneamente, pero al rato repite y reincide. Claro, porque lo que hay que cambiar es la causa. La causa, porque hay síntomas, pero si no cambias la causa, puedes cambiar el síntoma, pero llega de otro lugar, ¿no? Es como dejar de fumar y empezar a comer más, o dejar de tomar y empezar a tomar drogas. O sea, la causa no la estás hablando específicamente, atacando. Por ejemplo, de las enfermedades, que Luisa Hay empieza todo esto por las enfermedades, haciendo todo un estudio de cómo nuestra situación emocional, que finalmente nuestra situación emocional viene de nuestras creencias y pensamientos, cómo tiene una relación directa con nuestra salud física. Y ella dice que si al final, hablando del cáncer específicamente, que ella padeció el cáncer y le mandaron a hacer no sé cuántos tratamientos y todo, y ella sabía que si nada más trataba el síntoma, el cáncer iba a repetir. Claro. Y entonces ella se va a hacer todo, se echa un clavadazo, ¿no? Padrísimo ¿Qué en su vida. estoy haciendo que genera esta enfermedad? ¿Y qué hay en mi historia? Sí, que hay en mi historia, ¿no? Y entonces revisa toda su historia personal, perdona, entra más a un proceso de búsqueda y de terapia y de sanación emocional y de pensamiento que hacer quimioterapias. Claro, ¿Sí me explico? claro, que siempre, o sea, que después del tiempo también se probó que eso es totalmente ligado, o sea, que las cosas son psicosomáticas y que las emociones tienen efecto en tu cuerpo, tienen efecto en efecto todos directo. tus químicos y todo, y entonces directo. sí hay un cambio cuando te diriges hacia ese lugar. Claro. Ahora, poniéndonos un ejemplo, Luisa, ¿cómo nos podrías decir un ejemplo de cómo se va creando una creencia en tu vida y cómo esa creencia puede ser ya sea positiva o negativa? Claro, mira, te voy a platicar ahorita, tengo muy fresco un ejemplo porque estuve dando un taller estos días, si puedo decir, en el Colegio Regina, y entonces ahí justo hablábamos de esto, y entonces decía una de las participantes, esta es una creencia que a lo mejor pudiese no parecer tan trascendental, ¿sí? Pero es como muy ilustrativa. La persona decía que ella cuando nació con las caderas luxadas. Okay. Entonces, su mamá desde el principio, desde que la niña tuvo uso de la curaron, por supuesto, tuvo el tratamiento adecuado y todo, y ya no había caminaba perfecto a la edad que tenía que caminar, todo perfecto, ¿no? Sí. Pero su mamá, pues, por supuesto con la mejor intención, ¿no? Pero le decía, ten mucho cuidado porque tú eres muy torpe, porque tuviste las caderas luxadas. Y no te vayas a caer porque tú eres muy torpe. Palabra torpe, ¿no? Ya. Esta persona dice que a lo largo de su vida siempre ha creído que es muy torpe y se la pasa cayéndose y le cuesta muchísimo trabajo, muchísimos deportes, no aprendió a andar en bici, sobre todo se cae todo el tiempo y cuando se cae dice, es que claro, yo soy muy torpe. Claro, estás afirmando lo que te hicieron creer. Y entonces cuando ella revisa esto, porque además finalmente nuestras creencias que lo que hacen es crear pensamientos con respecto a algo, pues son pensamientos y los pensamientos al final no tienen como ninguna entidad sólida, se hacen y se deshacen, ¿no? Entonces, pues el chiste es, ok, si yo pienso que soy torpe, ahora lo que tengo que hacer es pensar que no soy torpe. Sí, o sea, como hacer otro decreto, ¿no? Hacer alguna afirmación o decreto que diga lo contrario. En el sí, ¿no? En el sí. De lo que he oído es sí. el no,
O sea, si la connotación negativa sí, hay que sacarla de las sí, afirmaciones. como no quiero ser gordo. En vez de decir no quiero estar ser triste. torpe, digo soy una persona ágil, hábil Soy muy y ágil, exactamente. sí, tengo todas las capacidades corporales para hacer lo que yo quiera. Soy una gran Así es. futbolista, soy una gran... Así es. Ok, entonces, y en realidad hay muchas cosas de las que pareciera que no tenemos control o poder, aunque ahorita vamos a hablar de, finalmente, sí hay como un control y un poder en muchos sentidos, pero pues de nuestros pensamientos, si no tenemos poder de nuestros pensamientos, pues ¿de qué, no? Exactamente. Entonces, ¿cómo vamos trabajando ya como en una parte más así como hacia sanarnos, para usar esta palabra que usa Luisa Hay, irnos sanando en cuanto a estas creencias que nos limitan o que nos hacen tener resultados que no queremos? ¿Cómo vamos haciendo este proceso de soy torpe a soy ágil? O sea, ¿cómo sanamos? Sí, mira, lo primero sería descubrir la creencia, ¿no? Que en este caso es esta, la creencia o el aprendizaje, ¿no? Yo aprendí esto porque en este caso me lo dijeron directamente, entonces lo creo y entonces me pienso así y pienso que no puedo andar en bici o que no puedo bajar esta escalera sin agarrarme de un barandal, ¿no? Eso es lo que estoy pensando y eso está generando emociones en mí, ¿sí? Y eso al final termina por crear la experiencia que estoy viviendo. Entonces, primero es, ¿de dónde viene esta creencia o este aprendizaje? Y me imagino, perdón, que en ese proceso también es como un proceso voltearte a ver, claro, ¿no? Porque si dices, por ejemplo, ¿por qué mis relaciones, no? Que de repente yo con mis clientes o clientas se quejan, ¿no? Las clientes, ¿por qué encuentro hombres que no se quedan? ¿O por qué? Y entonces es como a través de esto que está sucediendo afuera, que tú crees que es circunstancial de afuera, ir viendo qué estoy haciendo yo para que esto o suceda qué así. creo yo, si me enseñaron que todos los hombres son desapegados o no se comprometen, por decir algo como muy clichesco, pues eso creo y eso estoy generando y eso estoy afirmando y entonces en eso estoy. Me imagino que es un proceso desde ese lugar de empezarte a ver. Así es. Luego, o sea, lo ideal sería desde ahí. El llegar ahí luego no es tan fácil o tan rápido, porque además tenemos como muchos bloqueos, muchísimas veces tenemos miedo, ¿no? Además de encontrar, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Lo siguiente sería, una vez que descubrimos la creencia, y casi te diría que a veces no tan necesario, si la descubrimos qué bueno, pero de todas formas podríamos empezar a trabajar desde otro sitio y eso mismo nos va a llevar muy probablemente a descubrir la creencia, que es date cuenta de qué estás pensando. A lo mejor no sabes de dónde viene ese pensamiento, pero sí nos podemos dar cuenta que estoy pensando que soy torpe, o que estoy pensando que todos los hombres en mi vida se van a ir, nadie se va a comprometer conmigo. En el momento en el que el asunto aquí es que vivimos tan en automático, Gaby, ¿no? Que no nos damos cuenta de lo que pensamos y esos pensamientos trascienden a nivel de vibración a nuestras emociones y salen al mundo como una especie de decreto, como una especie de deseo, ¿qué palabra usaste? De comando, ¿no? Sí. Y aquí interviene muchísimo la ley de la atracción, porque entonces yo estoy vibrando eso, generalmente estamos vibrando las cosas que nos preocupan, las que no queremos que nos pasen, las que nos dan miedo, vibrando me refiero, eso es lo que estamos pensando, en vez de estar pensando lo que sí queremos atraer, ¿no? Como estamos pensando lo negativo, eso es lo que sale y el universo, a través de la ley de la atracción, nos corresponde con respuestas similares, ¿no? Ok, ahora que dices la ley de la atracción, pues se volvió un término, no sé, como en los 60s fue el amor y paz, ¿no? O sea, que el amor y paz tenía algo tan profundo, esas dos palabras juntas, y la forma en la que, todo lo que conllevaba sí, el movimiento, ¿no? este movimiento y esta cuestión del dolor de la guerra, el dolor de no encontrarte y de estar perdiendo tu paz interior y la conexión y todo, ¿no? Pero pues se volvió como un eslogan, ¿no? Uh-huh. Ahora esto de la ley de la atracción también, y pues gracias a que se abrió, ya que sacaron el libro del secreto, ya que fue como más popular. Igual que la cábala, ¿no? Que de repente se vuelven cosas más populares, más comerciales y tienen este peligro de volverse como de todos los días y perder esta profundidad, su verdadero significado. Su verdadero significado. Entonces, ¿cómo hablar de esto de la ley de la atracción? Ya lo escuchamos, ya sabemos. ¿Cómo hablarlo de una manera de verdad como
conectada a algo que durante años fue guardado como una filosofía o como un conocimiento, ¿no? Que sí era como poderoso. Y de repente sale para que todo el mundo lo haga, ¿no? ¿Qué valor le ves a esto que se comercialice? ¿Y cómo lo podríamos explicar de una manera tal vez como sencilla y pues de que sí, está ahí, o sea, es real, decretamos? Claro, es real, la ley de la atracción es una ley, como la de la gravedad. Es decir, si crees en ella o no, no importa, funciona todo el tiempo. Sí. Entonces más nos vale como entender su funcionamiento. Y de una manera en la que para mí fue fácil entenderla, fue así como, date cuenta de cómo te sientes. Nuestras emociones son un monitor maravilloso. Increíble. ¿Cómo te sientes? Y la idea es, siéntete bien todo el tiempo. Entonces, estate muy al pendiente de cómo te sientes para que entonces lo que vibre tenga una vibración alta, ¿sí? Cuando no nos sentimos bien, vibramos bajo. Cuando nos sentimos muy bien, vibramos muy alto. Entonces, ¿cómo te sientes? Entonces, ¿cómo te empiezas a dar cuenta de cómo te sientes? Eso es más fácil. ¿Nos sentimos bien o no? Punto, ¿no? Sí, o sea, ahí no hay duda. Bueno, puede ser como, no sé, en cuanto a si me siento triste o cansado o fatigado, o sea, puede haber una confusión, pero sí sabes. Una confusión en los términos. En los términos. Pero sabes si te estás sintiendo bien o no, al final, ¿no? Y además sabes, que yo lo uso mucho en mis sesiones, describir dónde está la sensación, ¿no? O sea, ya si no sabes ponerle un nombre, estoy ansiosa o estoy frustrada, como describir dónde sientes, ¿no? Siento un nudo, en la metáfora siempre ayuda, ¿no? Un nudo aquí, o siento una opresión acá, o siento que se me cierra acá. Exacto, ¿no? Ahí es la conexión de la emoción. Exactamente, con el cuerpo, ¿no? Entonces date cuenta cómo te sientes y generalmente, como sea que te estés sintiendo, proviene de un pensamiento. La emoción siempre la antecede un pensamiento, aunque sea de una forma muy rápida, casi automática. Sí. Entonces, en el momento que te vas al pensamiento, dices, sí, pues me estoy sintiendo tengo mucho miedo, o estoy muy enojada porque estoy pensando, acordándome de aquello que me pasó, que me hizo fulano, ¿no? O que la regué aquí, o lo que sea. Entonces, te vas al pensamiento y entonces puedes transformar. Lo que hay que cambiar es el pensamiento. En el momento en el que cambio el pensamiento, la emoción se empieza a ajustar, ¿no? Ok, hablaba con Luisa de que a mí me encanta esta parte en la que sí ya nos dimos cuenta durante mucho tiempo de terapia o psicoanálisis, lo que sea, qué me pasa, cuál fue la relación de mis padres, o dónde están mis carencias, o cuáles son mis pensamientos limitantes, pero me encanta como la receta de cocina, cómo la voy a hacer, ¿no? ¿Cuántos huevos pongo? Claro, ¿Cuánta harina? Sí. Y tal vez es literal lo de cuántos huevos pongo. Ya salió literal. ¿Qué mezclos? ¿Qué le pongo exactamente? Para poder salir, para poder realmente hacer el cambio. O sea, este último paso en donde vamos a generar el cambio de verdad. Y le está diciendo, a ver, Luisa, dinos cómo, o sea, cómo es el proceso de hacer esto para que si acaba el programa y lo quieren hacer o lo ven el programa después grabado, que podamos hacer como un ejercicio de que ya nos dijiste, ubico el pensamiento, ubico la emoción, ¿estoy correcto? Luego ubico de qué pensamiento viene. Luego, ¿cómo es el proceso? ¿Qué vamos haciendo? Mira, Gaby, yo trabajo en mi vida personal y en realidad yo lo que comparto en mis talleres son las cosas que a mí me han funcionado, ¿sí? Aunque haya muchísimas otras cosas, yo no puedo hablar más que de lo que a mí me funciona. Claro. ¿No? Entonces, yo trabajo especialmente con dos cosas. Una es la meditación, que yo la recomiendo ampliamente a todo el mundo. La meditación, además de darnos muchísimas más cosas, pero concentrándome en este tema, nos da la posibilidad de darme cuenta de qué estoy pensando. Increíble. Empezar a identificar mis pensamientos. Increíble. Entonces, la meditación es a la mente y al espíritu lo que el ejercicio físico al cuerpo. Entre más lo practicas, más beneficios obtienes. Ahora, mucha gente nos te ha pasado, Luisa, que llegan y te dicen, pero es que ¿cómo? Yo no sé meditar. O sea, a mí me pasa cuando mucho recomiendo la meditación, yo no sé meditar y la verdad es que no siento, o sea, sí, para llegar a un proceso mayor hay un aprendizaje, pero si quieres empezar a meditar es como si dijeras, yo no sé subirme a la caminadora y caminar, ¿no? Hay que hacerlo. Es haciéndolo. Es haciéndolo y a lo mejor al principio yo recomiendo que se unan a grupos, es más fácil iniciar con grupos,
También recomiendo que compren algunos libros y lo que les recomiendo es que tengan muchísima paciencia, que no esperen que van a meditar y se van a iluminar. No, bueno, ¿no? o levitar, ¿no? Exacto. O sea, que no es eso de lo que se trata. Y tampoco se trata de poner la mente en blanco. Básicamente se trata de estar conscientes y atentos. Y con la práctica, claro que lo vamos logrando. Y empieza a lo mejor meditando 10 minutos al día y le vas aumentando. También quieres meditar en una postura que nunca has hecho. Exacto. 45 minutos, están hablando de las chakras y de las... No te duele la espalda, ya estás ubicado en otra cosa. Exactamente, no te da ningún sentido. Pueden empezar acostados, de hecho, en el momento en que se despiertan, antes de que entre totalmente la conciencia, ¿no?, del día, yo les digo, pueden poner una meditación en su celular, en internet, y de ahí te pones tus audífonos. O sea, no es tan complicado como parece. De hecho, no es nada complicado, y al rato que le agarras el gusto, ya no puedes dejar de hacerlo. No puedes dejar de hacerlo. No puedes dejar de hacerlo. Es como que a quienes nos gusta hacer ejercicio, que si no vas y haces tu ejercicio de antes de iniciar el día o en algún momento dices, me falta, ¿no? Te falta. Pues bueno, yo lo primero que recomiendo así como plataforma para todo, ¿no? La meditación. La meditación. Y lo siguiente, yo trabajo muchísimo con afirmaciones. Y las afirmaciones, como te decía, es esto, ponerte a lo mejor en el mismo tema que te está ocupando, nada más que a una rayita al lado, desde una vibración positiva, desde una vibración de confianza y no de carencia ni de austeridad. En el tema, por ejemplo, de que nos preocupa tanto a las mujeres, el peso, ¿no? En vez de decir, no, es que yo ya no voy a afirmar, no quiero estar gorda. Quitamos el negativo. Ajá. Y digo, estoy en mi peso adecuado. Tengo el peso adecuado. Las afirmaciones tienen 4 puntos específicos para hacerse. Se hacen en primera persona, es decir, yo las digo. Okay. Se hacen en presente, aunque todavía no suceda eso, lo hacemos en presente porque tenemos como que vibrar lo que es que aquí así fuera, aquí y ahora. Okay. Entonces, aunque ahorita yo no esté en mi peso adecuado, afirmo, estoy en mi peso adecuado, porque lo atraigo, lo empiezo a jalar desde ahí. Ya se vuelve una realidad, ya generaste una realidad desde el pensamiento. Estoy en mi peso adecuado, entonces te dije, se hace primera persona, en presente, con puras palabras, en connotaciones afirmativas. Sacamos el no, el nunca, el sin, el nada, ¿no? Todas esas palabras que más bien tienen una connotación de negación. Y de preferencia cortas, porque la idea es que las estemos repitiendo todo el día y con nuestras palabras, ¿no? Entonces yo digo, estoy en mi peso adecuado. Y si no es muy importante como alinear lo que estamos deseando con lo que estamos sintiendo, porque si no hay un desfase. Entonces, si yo digo, estoy en mi peso adecuado, sí, cómo no, entonces no. Entonces, a lo mejor tengo que modificar como sería en inglés cuando dicen, estoy en mi peso adecuado, not. Exacto. No, exacto, eso no. O sea, te lo tienes que empezar a creer y entender que exacto. Sí, en ese momento tal vez es algo que va a suceder, pero lo afirmas hoy y ahora. Y hay la manera, fíjate, para que te lo empieces a creer. Si el estoy en mi peso adecuado no te suena y no te lo estás creyendo, entonces a lo mejor tú solita modifica y dices, estoy dispuesta a estar en mi peso adecuado. Jugamos con las palabras, ¿no? Estoy en el lugar y en el momento para estar en mi peso adecuado. O me abro la posibilidad de estar sana y en el peso adecuado. ¿Sí me explico? Ahí no estamos variando nada, es en primera persona, es en presente, es todo, pero a lo mejor me suena más en este momento, me la creo más diciendo así que afirmándolo. Te relacionas más con esa afirmación que con otra, y creo que sería increíble hacer como una lista de afirmaciones con la cual te hace más seco, te hace más, o te vibra más en mi interior, y lo vas a hacer. Ahora, Luisa, ¿cómo hacemos con estas dos cosas? Durante el día, ¿cómo lo haces? O sea, la meditación, ¿cuándo recomendarías? Dices 10 minutos, empezar una vez al día. ¿Y cómo podríamos ir como creciendo esta práctica? Y en las afirmaciones, ¿cómo las haces? Vas en el tráfico y estoy en mi peso adecuado. ¿Cómo lo haces? Sí. La meditación yo la recomiendo pues hacerla todos los días, ¿no? Si no, o al menos, no sé, 5 veces a la semana. Si no estás acostumbrado a hacerlo, empieza poco a poquito. Es como si vas a empezar a hacer ejercicio, no empiezas corriendo un maratón, ¿no? Vas poco a poquito. Y tente paciencia y no esperes nada, no esperes iluminarte, no esperes nada. Por eso al principio es mejor empezar con grupos y con grupos que sean como de principiantes, porque para que te signifique y entiendas lo que se está tratando ahí, ¿no? Todos los días te digo, y empezar de poquito y a lo mejor irle aumentando. Yo no recomiendo que hagamos la meditación acostadas, sobre todo si la vamos a hacer de noche,
porque es muy fácil quedarte dormida. Ok. Si es al revés, cuando estamos amaneciendo está perfecto. Yo normalmente la hago en las mañanas, me voy a hacer ejercicio y regresando al ejercicio, lo siguiente es la meditación. Ah, muy bien. Sí. Lo siguiente. Ahora, a veces me tengo que levantar antes porque tengo muchas cosas que hacer, pero me levanto media hora antes para alcanzar a meditar y la meditación me va a dar toda la energía que según yo esas horas, esa media hora de sueño me está quitando. ¿Sí más me vale, explico? sí. Ahora, hay un peligro que las afirmaciones se vuelvan como estos peticiones al universo de que el otro haga algo. Ah, claro. Entonces el peligro a veces cuando queremos es que, ¿no? Mis hijos se portan bien, o mi esposo no se va a enojar, o qué sé yo. O sea, las afirmaciones, como dijiste, sobre el yo, y no me imagino que no es sobre la actitud de los demás o exacto. Cosas que están en el exterior, Sí, sino exacto. cosas que dependen de ti. ¿Cómo es eso, Luis? Por ejemplo, para pasar al tema de la afirmación, nosotros no podemos esperar que los otros cambien, ¿sí? Entonces, la transformación tiene que partir de nosotros. Si yo estoy complicada con las reacciones de mi marido, por ejemplo, entonces lo que yo hago es cómo trabajo yo esas reacciones de mi marido, pero no es cómo cambio las reacciones de mi marido. Exacto. Entonces yo, a lo mejor una afirmación sería, si yo reacciono inmediatamente a las reacciones de él y reacciono negativamente, entonces a lo mejor sería, me doy el tiempo suficiente para pensar la reacción de mi marido. O acepto las reacciones de los demás, no tienen que pensar igual a mí, ahorita ya metí un no, pero bueno, acepto las reacciones de los demás diferentes a las mías. Adquiero paciencia y confianza para responder a las demandas o a lo que sea, ¿sí me explico? Pero desde mí. Sí. No hago una afirmación que vaya a cambiar al otro, porque además nunca va a suceder. Exacto, o sea, acepto que el otro sea quien es. Exacto. Y honro su presencia en mi vida. Exacto. Suponte, ¿no? Y otra podría ser, pongo límites, ¿no? Una afirmación es aprendo a poner límites, porque si la reacción del otro me está lastimando y lastimando y lastimando, entonces es aprendo a poner límites de una manera sabia, sana, etcétera, etcétera. Pero enfocar nuestra atención a que la otra persona cambie no va a suceder. No va a suceder. Y sí va a suceder si yo empiezo a hacer la transformación acá. Claro, a través te mueves tú y se mueve todo, ¿no? Es como si ves un cuadro desde un lugar y te vas y lo ves desde el otro. Exactamente. O lo que sea, cuando te mueves, todo se mueve. Exactamente. Ahora, ¿cómo podemos, me gustaría como dar unas 5 afirmaciones que tú hayas visto como diferentes temas, ¿no? Como en esto que decimos, ¿no? Acepto al otro en mi vida como es y lo recibo, honro su presencia en mi vida, que es lo que dije. O tengo el peso ideal y tengo el control de lo que como. O por ejemplo, me es fácil hacer menús sanos y una comida rica y sabrosa, sana, ¿no? Como que pensamos que si estamos a dieta vamos a comer sano, es feo y es aburrido y sabe feo, y no es cierto, ¿no? Entonces preparo menú, me divierto preparando nuevos menús con comida mucho más sana. Esa es me una gusta hacer ejercicio y estoy dispuesta a invertir tiempo y esfuerzo en ello. Algo así, no sé. O a disfrutarlo, ¿no? Sobre todo si no, hay gente que le gusta mucho y hay gente que no. Entonces, me es fácil hacer ejercicio y empezar a disfrutarlo. Esa sería una afirmación para alguien que no le gusta mucho el ejercicio. Tengo la constancia que necesito para llevar una rutina de ejercicio sano. Exacto. ¿Ok? Y bueno, me preguntabas hace rato que esto es muy importante. ¿Cómo las haces? ¿Cómo empiezas? Una vez que ya las elaboras, que además cuando empiezas a practicarlo las elaboras casi en el momento, ¿no? Aunque ya tengas muchas ya hechas, digamos. La idea es que las repitas siempre que puedas. Si vas en el coche, que te las vayas diciendo. Si estás en la fila del banco, en la sala del doctor, en la antesala del doctor. Y no, o sea, ¿las dices verbal o también mental? Sí, ¿Cómo? Si estás en público, pues lo más normal es que las digas mentalmente, okay, ¿no? Pero si las puedes verbalizar, por supuesto que le dan más fuerza. Y otra, Luis Hay propone, siempre que puedas hacerlas frente al espejo, mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, a ver, cuando estás arreglando lo que sea, estás diciendo, este es un día maravilloso, me relajo, disfruto todo lo que hago, y te lo estás diciendo en fuerte. Cuando no se puede en fuerte y no hay espejo, no importa, pero lo estás diciendo. Okay. Las afirmaciones nos ayudan en el día a día a poner el pensamiento donde sí queremos. Okay. Y a mediano y a largo plazo, Gaby, nos ayudan a cambiar aprendizajes. Totalmente, a desaprender lo aprendido y aprender lo nuevo. Ok, aquí me gustaría como un poquito preguntarte sobre la energía, porque
todo esto a mí me suena y lo que dijiste antes de la vibración, de todas las emociones tienen una vibración, los experimentos que hizo este autor japonés con el agua, que es una maravilla, que voy a hacer un programa específico de eso porque me encanta, que todas las energías, lo que ponía en el agua, las palabras que ponía en el agua como odio, guerra, maldad, como la movían, ¿no? Energía, hace unas formas horribles y luego las palabras como gracias, amor, bendición, comunidad, yo qué sé, hacía unas formas divinas y eso me parece un trabajo divino que quiero hacer un programa sobre ello. Pero la energía evidentemente tiene, o sea, es la base de todo esto, ¿no? Y los pensamientos, imagino, tienen una vibración y una energía extremadamente fuerte, que tiene eco en la emoción y la emoción tiene el resultado en todo lo demás. Así es. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo dentro de esta ley de atracción, dentro de esta generar y decretar, dónde está la energía? ¿Cómo lo podemos entender? No sé, ¿cómo nos lo podemos explicar? La base es, todo es energía, ¿no? Todo es energía, y eso no es nada esotérico, eso es física y física cuántica, ¿no? Ajá. Todo es energía, el hecho de que tú y yo seamos personas y esto sea mesa y esto sea micrófono es la combinación de los átomos que da formas diferentes, pero detrás de la forma aparente, lo único que hay es energía, y la energía en su estado natural es vibrar, ¿sí? Entonces, nuestros pensamientos vibran, nuestras emociones vibran, entonces esas emociones salen al universo y la ley de la atracción dice todo lo que se asemeja se atrae. Ese es como el principio básico de la ley de la atracción. Okay. Todo lo que se parece y se asemeja se atrae. Okay. Entonces esas vibraciones que yo estoy mandando afuera, generalmente de una manera muy inconsciente, porque no estoy atenta a qué estoy pensando y sintiendo, salen y se van a corresponder afuera con vibraciones similares que el universo me regresa. Y regresan a mi vida. Okay. No necesariamente con acontecimientos iguales, pero sí iguales de vibraciones. Mismo nivel vibracional. Exacto. Ok, ahora, y me imagino que también podemos meter ahí, bueno, finalmente se dice que la palabra generó el universo, o sea, el poder de la palabra, el poder energético con la palabra es fuertísimo. Fuertísimo. ¿Qué es esto de la palabra? Que el decreto a través de la palabra, pues dice, cuida lo que dices, porque el poder de la palabra es muy grande. Es que esa es la parte como de alinear todo lo que te decía. Si yo estoy queriendo sentirme bien y queriendo pensar bien, pero estoy quejándome de todo, verbalmente me estoy quejando de todo, no hay forma que pueda alinear mi pensamiento. Si yo me estoy quejando y hablando negativo de alguien, por ejemplo, si estoy criticando a alguien, no hay manera de que mi pensamiento pueda estar en el lugar positivo y por lo tanto mi emoción en el lugar positivo. Entonces, empezar, por eso las afirmaciones son también maravillosas, porque nos empiezan a educar la manera de hablar, ¿sí? Y empezamos a cambiar la queja por la gratitud, por ejemplo, ¿no? Exacto. Si empezamos, es como, a mí me gusta decir que es como la hojita de Excel, que le cambias la cifra y todo se modifica. Exacto, está padrísima esa idea. Sí. Y por ejemplo, yo, ahora que ya mis hijos están creciendo, pero con hijos chiquitos, que es, te vas a caer, ¿no? O sea, esta cuestión, como dices tú, en negativo, bueno, ya determinando lo que va a pasar. Puedes decir, ten cuidado. Ten cuidado. ¿no? Ten cuidado, o aguas, claro. Fíjate dónde porque vas además, a pisar. entre más le decimos que te vas a caer, tu intención es que no se caiga, pero lo llamando. estás empujando a que se caiga. Exacto, estás decretando. Es mucho más fácil que se caiga. Va a suceder, sí. ¿no? Y él se lo cree, además. Y lo haces con todo el amor y con toda la preocupación, sí. Pero esto que tú dices es muy interesante de empezar a darte cuenta y hacerte responsable de tus palabras, así es. De tus pensamientos, de lo que pides, de tus emociones y de lo que hablas. Así es. Ir modificando tu lenguaje también. Entonces, vas alineando todo. Vas alineando lenguaje, pensamiento y emoción. Y luego decimos, pues no es cierto que la ley de la atracción funciona, porque yo he tratado de atraer tal y tal a mi vida. Sí, claro, quieren que mañana ya llegue un maletín lleno de dinero. Por un lado, Gaby, pero por otro lado lo que sucede es que está ese desfase. Yo estoy pensando que quiero eso, pero estoy sintiendo otra cosa. Entonces el universo le llega un mensaje así. O mi emoción me dice que no me lo merezco porque hay un pensamiento. Una creencia de merecimiento, ¿no? La creencia que dice, yo no me lo merezco, esto no es para mí, a mí no me va a suceder.
una de las creencias más albergadas que tenemos, pues por lo menos en nuestra cultura mexicana, es la del no merecer, ¿no? Una creencia negativa. No merezco. Y que para tener las cosas que quieres te tiene que costar muchísimo trabajo y tienes que sufrir muchísimo y tienes que cargar tu cruz. Digno de y cargar tu cruz. Y entonces, ¿qué sucede? Como creemos eso, no es que las cosas no lleguen a nuestra vida, ahí están. Pero nosotros mismos empezamos a obstaculizar. Ni siquiera las vemos, vamos, porque como no creemos merecerlas. Ayer en el taller una maestra comentaba que ellos cuando eran chiquitos iban a vacacionar a un rancho que tenían y entonces para que se pudieran ir a jugar, estaban de vacaciones y para que la mamá los dejara irse a jugar, que era lo que querían, ¿no? Niños, les hacía que durante una hora antes le quitaran a unas piedritas que había ahí la hierbita todos los días. Es como, ¿te quieres ir a divertir? Pues antes trabájale, ¿no? Claro, entonces, imagínate gánatelo. el mensaje, gánatelo. El mensaje es, para pasármela bien, antes me la tengo que pasar muy mal. Ok. Fíjate, y entonces ella, pero así estamos muchísimo todos. O cuando te la empiezas a pasar muy bien, como que dices, China, algo no está bien. Algo va a ¿no? pasar. Algo va a pasar. Esto está demasiado bien. Voy a tener que bueno pagar esto. Verdad. Voy a tener que pagar esto. Algo me lo va a cobrar, ¿no? Sí, esa idea y entonces de lo no tienes, merecer. lo vibras y claro que se te cobra. Ahora, ¿qué tanto, Luisa, esta idea en la vida de que a veces hay un dicho de cuidado con que te llegue lo que quieres, porque luego tal vez no puedes saber qué hacer con ello, o que a veces lo que crees que quieres o lo que crees que es bueno para ti está basado en creencias de cosas que no son necesariamente lo bueno para ti o lo que te va a llevar a tener un crecimiento o lo que te va a llevar a ser una persona más estable o lo que tú quieras. Entonces ahí como que siento que hay de repente un truco, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? No, pues quiero no sé, quiero que me quiera tal persona o quiero ser una persona muy exitosa. No sé cuál puede ser el truco y de repente darte cuenta que eso no llegó porque tenía que llegar otra cosa a tu vida. ¿Qué tanto puede ser esto como una trampa o un lugar en el que hay incertidumbre? Afirmas y llega lo que necesitas o llega también lo que va a ser bueno para eso que está en tu vida destinado. ¿Cómo lo ves? Yo creo, Gaby, y es muy buena tu observación, tu pregunta, porque es algo que nos cuestionamos siempre, ¿no? Sí. El universo es sabio, o sea, el universo es perfecto, ¿no? Entonces nosotros creemos que queremos este éxito, por ejemplo, en el ejemplo que estás poniendo, y pareciera que no llega, y al final le están llegando otras cosas. Yo tengo la certeza de que el universo siempre nos está dando las cosas que necesitamos para evolucionar. Ok. Esas cosas no siempre nos gustan y no siempre las entendemos. Y hasta que las entendamos vamos a salir de ahí, ¿cómo te explico? ¿No? Sí. Es como, o sea, es como cuando apréndelo, no acusas de recibido, la vida te lo exactamente. vuelve a traer hasta Así que es. sepas cuál es la lección. Así es. Entonces a lo mejor que a mí me llegue ahorita un éxito, vamos a suponer que yo quiero ser famosa que me llegue esa fama que tanto estoy anhelando, si no tengo todo el underground listo, ¿no? Como todo el fundamento listo, esa fama en vez de hacerme bien me va a hacer muchísimo daño. Claro, te va a destruir. Exacto. Como a muchos les destruye la fama porque no hay una base. Exactamente, ¿no? Entonces es como pero además como nosotros formamos parte de esa sabiduría del universo, que no tiene que ver con lo que hemos aprendido, sino con nuestra sabiduría natural, ¿no? Pues somos sabios, entonces de alguna forma estamos pensando que estamos queriendo ser famosos y que eso es lo que deseamos, pero acá estamos vibrando otra cosa. Exacto. Y eso es lo que se conecta con el universo y es lo que el universo nos está dando, ¿no? Entonces, ahora te voy a hacer otra pregunta que sí, de repente no hay una respuesta correcta o nada, pero me gustaría saber. Hay un destino, o sea, hay un lugar, ¿tú qué crees, no? Que hay como una cita a la que vamos a llegar, como que hay un destino en el que si trabajamos y si somos congruentes y si afirmamos y si estamos conectados en el canal, vamos a llegar, o la vida es una oportunidad abierta y vamos creando nuestra propia historia y no hay citas a las que vas a llegar, sino las que vas generando. Yo soy más de esa creencia. Creo que tampoco te la podré responder así. Claro, no, pues para saber es muy difícil. Pero yo soy más de la